como positivo y negativo, nuestra gravedad la tenemos que usar con el valor numérico. Acuérdense que el signo no dice más que la dirección. Entonces el signo no es matemático, es físico. Por lo tanto, a la hora que nosotros usemos la gravedad, le tenemos que quitar el signo para efecto de hacer las correcciones. ¿De acuerdo? Entonces, no vayan a usar la corrección, perdón, la gravedad negativa y le apliquen la corrección de Bouguer negativa, porque entonces se van a sumar y en lugar de que la gravedad disminuya, la gravedad va a aumentar. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener, con las tres correcciones hay que tener cuidado de que a la hora de aplicarlos le debemos quitar el signo a la gravedad, a las dos gravedades, a la teórica y a la real. ¿Sí? Porque eso podría confundir, pero sobre todo la razón es porque el signo negativo de la gravedad no es matemático, es físico. Entonces no lo podemos usar en operaciones matemáticas como esta que es sumas y restas. Pues hay que quitárselo, porque en este segundo parcial vamos a hacer un montón de operaciones con eso y pues vale la pena que quede claro. Entonces, y además pues la corrección por topografía también tiene un signo. Entonces, las tres correcciones hay que tener presente que esas correcciones se aplican sobre el valor de la gravedad sin signo. Bueno, aclarado eso, yo no sé cuántas brigadas hay en esta clase. Ahorita nomás hay una, ¿no? Presente, pues. Sí, somos nosotros. Lo digo porque pues vamos a tener que hacer nuestro ejercicio del segundo parcial. Y hay que aclararlo ahorita porque la práctica es mañana. Bueno, mañana suponiendo que no amanezca como, yo no sé cómo hoy. Pero en dado caso que sí siga el clima igual así, Y ahí buen clima, pues va a haber que hacer la práctica. Pero ahorita antes de acabar la clase, platicamos, nada más ver de qué cosa se trata la corrección por topografía. ¿Se acuerdan que la placa de Bouguer o la corrección de Bouguer lo que supone es tomar la altura de un punto y eliminar una placa continua de corteza con ese espesor, con el espesor de la altura del punto? Pero hacer esa corrección implica que pasen dos cosas: que haya masa por encima de ese punto, que por lo tanto pues no se va a eliminar. Es decir, esta masa va a continuar ahí, no se eliminó, y va a haber masa que no existiendo se eliminó. Entonces necesitamos que hacer esa corrección. La única forma de hacerlo es teniendo la topografía. La placa de Bouguer es una placa. Buenos días. La placa de Bouguer es una placa de espesor constante, pero la topografía no se comporta así. La topografía es totalmente irregular. Entonces necesitamos, para hacer la corrección por topografía, necesitamos contar con el modelo topográfico de la zona, es decir, las curvas de nivel, para que podamos detectar cuáles masas no se eliminaron y cuáles masas que no existían sí se eliminaron. Entonces, la corrección por topografía se hace sobre un
modelo digital de elevaciones. Antes se hacía sobre un plano, sobre curvas de nivel, un plano en papel, que esencialmente es lo mismo, nada más que ahora las curvas de nivel, en lugar de estar en papel, están digitales. ¿Y es la misma precisión, ingeniero? ¿La misma qué? Precisión. De a papel a digital. No, por supuesto que no, es más precisión digital. Y la ventaja es que es más rápido y se puede cubrir más superficie que en papel. Pero bueno, lo del papel ya fue historia. Hoy todo se hace digitalmente. Bueno, aquí ya les adelanto que la corrección es positiva, pero ¿se acuerdan que a la hora de que quité masa, la corrección de Bouguer fue negativa? Tendría sentido que la corrección de topografía fuera positiva si lo que voy a hacer es reponer masa, ¿sí? Como porque ese sí sería el signo. Pero fíjense, por ejemplo, aquí esta masa fue eliminada. Quiere decir que esta la voy a eliminar del cálculo. Es decir, a toda la placa le voy a quitar este pedazo de masa. Si le quito ese pedazo de masa, estoy aumentando la masa. Si la masa aumenta, ¿qué pasa con la gravedad? Porque esta masa supuestamente se quitó, pero no existía. Entonces, de esa masa total que se quitó, debo restar esta. Esta no existe, pues la debo restar. A la hora de que la reste, imaginen que del total de la masa fue un valor 100. La placa de Bouguer a todo alrededor del mundo fue 100, pero le voy a quitar esto. Entonces va a quedar en 90. Eso quiere decir que la masa no fue 100, sino fue 90. Al quitar menos masa, en lugar de 100 fueron 90, quiere decir que la gravedad va a aumentar. Entonces la corrección que yo voy a hacer por esta va a aumentar. ¿Sí? Entonces coincide con esto que es positivo. La gravedad aumenta. Pero, ¿qué pasa con esta que la voy a eliminar? O sea, cuando eliminé la placa de Bouguer, la corrección fue negativa. Y ahora voy a eliminar esta adicional porque la placa de Bouguer no la contempló. Voy a eliminar esta adicional y me dice aquí en la diapositiva que la corrección es positiva también. Entonces como que algo ya no concuerda. Si yo eliminé la placa de Bouguer y la gravedad y la corrección por eliminar esta placa fue negativa, ¿cómo es que eliminando esta masa la corrección va a ser positiva? ¿Cómo es que eso pasa? Bueno, la explicación es muy sencilla. Fíjense, originalmente nuestro punto estaba aquí. Entonces, toda esta masa que yo eliminé, esta masa, imaginen, solo voy a considerar este espesor de masa. Su centro de masas pues, sería por aquí, ¿cierto? Solo de la placa. El centro de masas de la placa estaría por aquí, que es
hacia donde se dirige la atracción. Imaginemos que por debajo o separémosla del resto de masa de la Tierra que está por debajo del geoide. Solo consideremos la placa que está por encima del geoide y que eliminamos. Bueno, esta placa, su centro de gravedad es aquí. Y entonces la gravedad o la atracción de gravedad de esta placa con respecto al punto es así. ¿Sí? Al yo eliminar esta placa, elimino este pedacito de gravedad. Ese pedacito se suma, por acá está el centro de masas de la Tierra completa, y entonces este se sumaría al otro, que sería este. Los dos se suman para hacer la gravedad completa. Lo único que hice fue separar las masas, pero esta sería la atracción de gravedad que esta masa, esta placa de Bouguer tiene sobre el punto P. Entonces, a la hora que yo elimino la placa, elimino esta. Por eso la corrección es negativa, porque entonces ya solo va a ser esta la gravedad, le estoy quitando esta, por eso es negativo. Bueno, ¿y qué pasa con esta? Acuérdense que después de quitar la placa, trasladamos el punto P al punto Q. Y ahorita que queremos hacer la corrección por topografía de esta masa, de esta, la voy a truncar ahí, supongamos que esa es toda. ¿Dónde estaría el centro de gravedad de esa masa? Pues por aquí, ¿cierto? Esa masa haría, recuerden que nuestro punto ahora es Q. Entonces, esta masa atrae al punto Q así. Y esta, si la separamos en sus vectores correspondientes, este sería el vector o la componente de este vector colineal con la gravedad. Entonces, este es contrario a la gravedad. Por lo tanto, si yo elimino esta masa y lo que haría es disminuir la gravedad. ¿Sí? O sea, esta masa está haciendo que la gravedad disminuya. Pero si yo la elimino esto, y por eso es positiva, porque ya no disminuye. Entonces, aumenta. Al contrario, aumenta, porque esta masa lo que hace es disminuir la gravedad. Porque ahora esta masa está por encima del punto Q. La placa de Bouguer estuvo por debajo del punto P. ¿Sí? Por eso tienen signos contrarios, aunque los dos procesos significan lo mismo: eliminar la placa, corrección de Bouguer negativa; eliminar esta masa, corrección por topografía positiva. ¿Por qué cambian los signos si lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo? Eliminar masa. Bueno, la clave está: ¿cuál es la posición de esa masa con respecto al punto que estamos analizando? Cuando eliminamos la placa de Bouguer, nuestro punto era P, y entonces la placa de Bouguer tenía esta dirección. Cuando eliminamos esta masa, nuestro punto ya había sido trasladado a Q, entonces la masa está por encima del punto Q, y entonces la atracción de esta masa sobre Q
es en esta dirección. Entonces, por eso la corrección por topografía siempre es positiva. Aunque en algunos casos elimine masa que no existía y en otros agregue masa que existiendo no fue considerada en la corrección. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues calcular estos bloques. ¿Sí? Aquí estoy considerando solamente este bloque, pero tengo que considerar todos los bloques de masa. ¿Sí? Ese, aquí habría otro. Ese, lo que está ahí simbolizando es que aquí hay un punto y sobre ese punto voy a hacer, es decir, este pedacito de masa que conozco porque conozco un punto A aquí, lo voy a eliminar y va a ser corrección positiva. Pero no solo voy a eliminar este, sino tengo que eliminar este, tengo que eliminar este, tengo que eliminar este y todos los demás. La corrección por topografía normalmente se hace hasta 50 kilómetros alrededor del punto. Por ejemplo, aquí hay masas. Imaginemos que nosotros queremos corregir la gravedad que hemos observado aquí en nuestras prácticas y lo queremos corregir por topografía. Prácticamente, imaginémonos un perfil, para acá es en dirección al centro de la ciudad y para acá es en dirección al norte. Pues tendríamos una masa de este lado, que es la Sierra de Guadalupe, y de este lado no tendríamos prácticamente nada, porque de aquí hacia toda la ciudad prácticamente está plano. Entonces solo corregiríamos por la presencia de la Sierra de Guadalupe. Para corregir necesitamos primero delimitar las zonas. Hay dos formas de delimitar: por sectores circulares o por sectores rectangulares. Ese es por sectores circulares. Es decir, pongo mi punto P donde yo quiero hacer la corrección, trazo un círculo, círculos concéntricos a distancias equivalentes hasta el área que voy a utilizar para corregir. Y luego lo divido en sectores con líneas radiales, es decir, líneas que van al centro, lo divido en sectores. Este es un sector. Este sector tiene un área y tiene, fíjense, P, aquí pongo un perfil, P está aquí, y este sector representaría aproximadamente este bloque de masa. El círculo es como en planta y ya arriba es un perfil. Es un perfil, este es un perfil, esta es la planta. ¿Sí? Entonces, este sector que está aquí trazado representaría en el perfil este bloque, que tendría, aquí lo importante es encontrar esta diferencia de altura promedio, ¿sí? Altura promedio de este sector, es decir, este sector tiene topografía, tiene alturas mayores, menores,
pero de lo que se trata es determinar una altura promedio para después determinar una delta H, que va a ser la altura de P menos, en lugar de promedio le voy a poner media, porque lo que voy a hacer es encontrar la altura de P, que esa la sabemos porque todos los puntos donde levantamos gravedad antes levantamos GNCs, por lo tanto la altura de este punto yo la conozco. Y esta la voy a tener que calcular a partir de las curvas de nivel. Voy a tener que determinar una altura media de este sector. Y eso me va a servir para calcular una delta H. Esta delta H multiplicada por, entre otras cosas, por la densidad de esta, pues nos va a dar cuánta masa voy a eliminar y por lo tanto la corrección por topografía. La corrección por topografía se calcula en miligales. Este método de sectores circulares es el que se usaba cuando no había computadoras. Entonces, ponía en el respirador el plano, se trazaban los círculos, se calculaban con las curvas de nivel, alturas medias y luego se hacían las operaciones. Cuando aparecieron y esta es la fórmula con la que se calcula la corrección por topografía de un sector circular. Es esto que lo vemos en perfil, en realidad es esta figura. Donde esta altura es lo que yo les digo que es delta H, que es la altura media, aquí supongamos que esta es la altura media, menos la altura del punto. Esta es delta H. Esta delta H tiene una densidad, o sea, es una roca que tiene una densidad. A mayor densidad, mayor masa. Bueno, esta parte de aquí, esto es la parte geométrica para estimar este volumen. Esta parte lo único que hace es estimar volumen. Donde intervienen dos radios, el interior, que es este es el radio interior, y el de acá, que sería radio exterior. Intervienen esos dos radios. ¿Qué más interviene? Delta H. Y también interviene, obviamente, delta alfa, el ángulo que se forma en este sector. Y los otros dos términos ya los conocen, bueno, sí, ya hemos hablado de ellos. G, constante de gravitación universal, que ya hasta se han de haber aprendido el dato, 6.67 por 10 a la menos 11. Y la densidad. La densidad
de este bloque. ¿Sí? Se acaba con más entre volumen, ¿no? Ah, exactamente. Normalmente aquí es donde se usa el dato promedio de la densidad, que ya lo habíamos platicado, que la densidad media es, si no mal recuerdo, 2.67 gramos sobre centímetro cúbico o 2.670 kilogramos por metro cúbico. Obviamente, el dato que vamos a usar va a ser este, porque estamos usando unidades en el sistema internacional, ¿sí? Entonces, no podemos usar gramos sobre centímetros cúbicos porque esa no es una unidad del sistema internacional. Pero kilogramos y metros sí lo son. Entonces, hay que convertirlo a sistema internacional. Este método, si ustedes lo ven, tiene una desventaja de que no se puede sistematizar. Es muy complicado programar en una computadora esta fórmula sobre un área de estudio. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil para la computadora interpretar sectores circulares. ¿Cuál? La forma más sencilla para una computadora es dividir el área de estudios, que en este caso es un cuadrado, en filas y columnas, porque ya existe una herramienta matemática que maneja filas y columnas, que es la matriz. ¿Qué herramienta matemática manejaríamos para modelar este tipo de problema? ¿No? La matriz no. Sí, porque la matriz son filas y columnas, y esto no son ni filas ni columnas. Son áreas circulares. ¿Podría ser con una integral, Inge? Pues de hecho la solución es con una integral, pero el problema que la integral usa diferenciales de superficie del mismo tamaño. Y aquí esta superficie no va a ser igual que esta otra. Entonces, ahí tenemos un problema para usar una integral. Esta superficie y esta no son iguales. Si fueran iguales, pues podríamos usar, en realidad, no una integral, sino una sumatoria, que es la aproximación de la integral en sumatoria. Bueno, la forma más eficiente para transitar al uso de las computadoras es dividir el área de estudio en bloques rectangulares ordenados en filas y columnas. Y entonces la fórmula se transformó en eso. Fíjense que esta parte que era G por La densidad. ρ, esa se mantiene. Y ahora tenemos las siguientes variables: B, que es, dividimos el área de estudio en bloques cuadrados y la dimensión del bloque es 2 veces B, y es lo que tenemos. Este 2 en realidad es de este. Ahí la fórmula 2b cuadrado es
para determinar el área. H sigue siendo delta H. Acuérdense que H es altura del punto menos altura media. La altura media es la altura de esto, pues tiene topografía, pero la altura media es, nosotros determinamos un punto y asignamos una altura promedio. Promedio de todas las alturas que tiene este bloque. ¿De acuerdo? Aquí está P y esto sería delta H, la diferencia de altura de la altura promedio menos la altura del punto. R es la distancia que hay desde el punto hasta el centro del bloque. Eso es R. Y B, pues ya dijimos que es las dimensiones del bloque. Este método se llama método de rejilla, el otro se llamaba método de plantilla. ¿Sí? El otro método de plantilla. Todo esto derivó la forma de calcular es esta. Ahora, con una, como decía el compañero, con una integral de superficie. Fíjense G por ρ sigue siendo la misma. Altura del punto menos la altura promedio del bloque dividido entre la distancia. ¿Se acuerdan que acá la distancia? ¿Cuál era la distancia? Fíjense, aquí está. Distancia R y delta H. Esta H es igual a H del punto menos altura media. Fíjense que esta parte es la misma que está acá. Esto es H menos H, que era, y abajo está D al cubo, que en la otra teníamos R al cubo, pero R y D son exactamente lo mismo. Es la distancia que hay desde el punto hasta el bloque. Entonces, la forma de resolver la corrección por topografía es con esta cosa, que obviamente nosotros no podemos asumirla como integral, sino la tenemos que hacer práctica. La forma de hacer práctica es definir ds. Esto es una diferencial. Si nosotros la volvemos constante, si esta se vuelve constante, esto desaparece. ¿Y qué es ds? Pues no es más que esta área. ¿Cómo hago constante esa área? Pues cuando yo defino las dimensiones del bloque. Por ejemplo, digo, este bloque vale 1000 metros por 1000 metros. Acuérdense que las dimensiones de estos bloques tampoco son pequeñitas. Estaba yo diciendo que hay que abarcar 50 kilómetros, pues tampoco vamos a hacer bloques muy pequeños. Entonces imaginen que yo hago la dimensión de un bloque de 1000 por 1000 metros. Voy a tener una necesidad, la determinación de la altura media.
necesitamos determinar altura media, que va a ser el promedio. Podríamos decir que el promedio de todas las alturas que hay dentro de este bloque. Y tenemos que hacer un método práctico para poder determinar esa altura promedio. Entonces, cuando yo defino esta, que le voy a llamar delta y, y a esto le voy a llamar delta x, al convertirse en constante, sale de la sumatoria. Y aquí tengo, fíjense, esta es g por ρ, y ds lo convertí en constante, y acá está esto, es ds hecho, bueno, más bien ds es delta s, lo convertí en constante. Y al hacer eso, como ya no hay diferencial, ya no hay integral, y esta integral se vuelve sumatoria. La sumatoria significa que voy a calcular bloque por bloque y al final los voy a sumar todos. Eso significa la sumatoria. Y entonces es la altura media, creo que estaba yo equivocado ahí, el orden es invertido, es altura media menos altura del punto, altura media en cada bloque menos altura del punto, dividido entre la distancia al cubo. Y tenemos G, constante de gravitación y densidad media. A menos que sepamos, por alguna razón muy particular, la densidad local. Tendría que hacerse un estudio geológico para poder determinar la densidad local. Si no tenemos el dato, 2.67 gramos sobre centímetro cúbico. Sí. Y al final vamos a tener una tercera anomalía. Conocimos la anomalía de aire libre, la anomalía de Bouguer simple, y ahora nuestra anomalía de Bouguer completa, que es la anomalía de aire libre menos la corrección de Bouguer más la corrección por topografía. Hay que considerar, fíjense compañeros, hay que considerar que estos signos son aplicados a la gravedad sin signo. Acuérdense que la gravedad es negativa según la forma, siempre sale negativa, la teórica. Pero el signo negativo solo nos dice que va hacia abajo, no es parte del valor. Entonces cuando yo uso estos, lo que tengo que hacer es quitarle el signo, que es el significado físico, o más bien el signo nos dice la dirección del vector, pero no tiene nada que ver con la magnitud del vector. Entonces cuando yo hago estas operaciones, le tengo que quitar la dirección al vector y quedarme solo con la magnitud. O sea, la magnitud es 9.8. Si le pongo dirección, entonces el vector es menos 9.8. Pero la magnitud del vector es 9.8. Estos signos se aplican sobre la magnitud, no sobre la dirección. ¿Sí? Bueno, aquí está un resumen de los tres métodos: método de rejilla, método de plantilla, método de plantilla, método de rejilla, y la fórmula que vamos a usar nosotros
Esta está incluso está incluida en el, ¿cómo se llama el documento? Publicado en el Diario Oficial de la Federación, las normas del Sistema Geodésico Mexicano. Ahí dice cómo se calcula la corrección por topografía. Para este segundo parcial vamos a conocer la norma del sistema geodésico y vamos a empezar a usar las fórmulas que ahí vienen. Por ejemplo, la corrección de Bouguer y de aire libre, nosotros vimos la fórmula, pero en la norma del sistema geodésico pues trae su propia fórmula, que es la que vamos a empezar a usar a partir de ahora. Es muy parecida, pero no es exactamente. ¿Y te da el mismo resultado, ingeniero? Bueno, no da el mismo resultado, pero el resultado que da la fórmula del sistema geodésico es el resultado oficial. El otro no es oficial. Tiene su función puramente académica. Y el resultado, la fórmula que está en el diario oficial, pues es el valor legal. Y así es como se debe hacer cualquier levantamiento. Bueno, no, este es un ejercicio. Dice, vamos a ver algunos. Fíjense, tengo mi punto P y quiero calcular la corrección por topografía de este compartimento, solo de ese compartimento que está asurado. ¿Qué fórmula voy a usar? Pues la del sector circular. Dice corrección IJ. IJ quiere decir que es por cada sector. Es igual a G por ρ por delta alfa por RE, radio exterior, menos RI, radio interior, más raíz de RI cuadrada más H cuadrada menos raíz de RE cuadrada más H cuadrada. Sí, esa sería la fórmula que habría que usar en este problema. El problema nos está dando la densidad. Acuérdense, si no la tenemos, ¿qué densidad usamos? 2.67. 2.67, pero el problema me está diciendo que la densidad es 2.65. Ok, entonces usamos ese dato. Aquí está la constante de gravitación universal, la densidad, y me dice el radio interno, salud, me dice el radio interno, el externo, el ángulo, es decir, me está dando estos datos. Me está dando estos datos. G, ρ, delta alfa son 18 grados. Radio exterior son 8.440 metros. Y radio interior son 5.240. Lo único que tengo que hacer aquí, acuérdense, es que los grados los tengo que convertir a radianes y usar el sistema internacional de unidades. Por eso el 2.65 se convierte en 2.650 kilogramos por metro cúbico. Y además me dice que la altura media es de 120, es decir, esta altura aquí
aquí es 120 metros. El espesor, este espesor pues es la resta de 8440 menos 5240, o sea 3200. ¿Sí? Ese es. Pues tengo los datos. Alfa es 18 grados, aquí está ya convertido a radianes. Cuidado, compañero. Y entonces calculo la corrección sustituyendo los datos P, ρ, delta alfa, radio exterior, radio interior, radio exterior, perdón, radio interior, delta H, radio exterior, delta H. Haciendo las operaciones, como todo esto está en el sistema internacional, el resultado me va a dar en metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si lo quiero en gales, va a ser esto por 10 a la menos 6. Si lo quiero en miligales, va a ser esto por 10 a la menos 3. Bueno, a las 6 en miligales y a la menos 3, o sea, 1, 2, 3 en miligales. Esta sería la corrección por topografía. ¿Sí? Ustedes dirán, pues es bien poquita. Nosotros medimos el gravímetro, nos da 2 decimales, creo, de los miligales. Y aquí pues, estoy hasta el tercer decimal. Pero tengan presente que estoy calculando solo este bloque, solo este. Le voy a tener que sumar aquí otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y entonces ahí la corrección ya se hace más pues más numerosa, diría yo. Precisa, ya la precisión ya es la que da la fórmula. Bueno, aquí tengo otro que este ya es el método, bueno, este ejercicio ya está para hacer el ejercicio aquí en la escuela. Vamos a necesitar corregir por topografía con un mapa como ese. Fíjense, este punto, si ubican aquí esta cuchilla, es la escuela, esta cuchilla. Este pues, Chiquihuite está. Y este es un cerro que está rumbo a Tlalnepantla. Bueno, de hecho esto ya es Tlalnepantla, que se llama el Cerro del Tenayo. Entonces este cerro, lo que el ejercicio intenta hacer es cuál sería la corrección por topografía de esta masa a este punto que es este que está aquí. Fíjense aquí, si aquí se fijan hay dos, este y este. Estos dos puntos son los dos bancos de gravedad que hay en la escuela, les había dicho yo. Este es Vargas y el otro es el que está en la explanada. Y les había comentado que ahí donde está la marca del punto de reunión, ahí en el centro justo es el otro punto. Entonces, a la gravedad de ese punto hay que calcular la corrección por aquel montículo, aquel cerro, cuánto afecta la gravedad, cuánto debería corregir esa gravedad por topografía.
Y aquí hice el ejercicio con los dos métodos. Fíjense, tracé un rectángulo, o más bien un cuadrado de 1000 por 1000. Y tracé un sector circular donde el radio exterior es 5300, el radio interior es 4200, este sería delta alfa. Y bueno, ese es para el sector circular. Delta alfa, radio exterior y radio interior. Y la altura, la diferencia de altura es, conozco la altura de este punto y aquí calculé la altura promedio. ¿Sí? No es la altura máxima, no es la altura en el centro, es la altura promedio de todas las alturas que hay en el bloque. Esa va a ser la clave para corregir la topografía, un método para que podamos calcular alturas promedio. Porque ese dato no nos los va a dar nadie. Nadie nos va a dar una altura promedio de un bloque que nosotros lo definimos arbitrariamente. ¿Quién me va a decir? No hay ninguna base de datos que me diga eso. Entonces lo que tenemos que hacer es nosotros considerar un método práctico para calcular alturas promedio. Bueno, en este caso es esta menos la altura de aquí que no la puse, así aquí está, 2234, y la de aquí promedio es 2338.5 y me da que hay una diferencia de 103. Es decir, digamos que si esto lo quisiera hacer un perfil, fíjense, voy a hacer un perfil aquí así, lo voy a dibujar por aquí. Aquí tendría yo un bloque de 1000, no es cierto, espérenme. Sí. ¿Cuánto sería esto? 5300 menos 4200 de 1100, y la altura sería de 103.58, y por acá tengo este punto. Entonces le quiero este bloque, ese bloque así es un modelo aproximado de la masa de este accidente topográfico. Aunque este en realidad, el accidente, aunque en realidad es así. Entonces lo que nosotros hacemos es, una altura promedio es hacer este modelo, que teóricamente el accidente topográfico tiene la misma masa que este, o muy aproximadamente la misma masa, o el mismo volumen, para que sea geométrico el asunto, no nos metamos con la parte física. El volumen de esta figura es aproximado al volumen del objeto. Entonces, y para el caso de el sector cuadrado, pues necesito cuánto mide cada lado, que es 1000 metros, eso equivale a 2 veces b, y necesito el radio o la distancia del punto al centro del cuadrado, que en este caso son 4728.98. Entonces hago primero el sector circular, Dijo que el circular es el método de la rejilla, ¿no? plantilla, De la plantilla, ¿verdad? plantilla. Este es plantilla. Acuérdense, G, Rho, delta alfa, radio exterior, radio interior, delta H, radio exterior, delta H. Haciendo las operaciones, era esto. En metros cuadrados, 10 a la menos 8. En Gales, 10 a la menos 6.
en miligales y es a la menos 3, o sea, 0.013 miligales. Si yo uso el método de rejilla, donde B vale 500 porque 2B es la medida del cuadrado, este es 2B, ρ, densidad, constante de gravitación, delta H, cuadrada, R cúbica, B y R. Pues haciendo las operaciones me da 10 a la menos 9 metros cúbicos, 10 a la menos 7 gales y 10 a la menos 4, y me da un resultado de 0.09 contra 0.0013 de este otro. La diferencia son 4 10 milésimas. 4 10 milésimas de miligal por un método y por el otro. ¿Y esos con íngemes no hay tanto problema de esa diferencia? No, porque realmente fíjense que el área del sector circular no es exactamente, ahí está claro, o más bien ustedes díganme, ¿cuál área es mayor, la del sector circular o la del cuadrado? La del circular, ¿no? Creo que la del circular. Entonces la corrección debería ser mayor, la del Ok. sector circular, que la de lo que sucede, ¿sí? O sea, este es mayor porque el área es mayor del sector circular que del sector cuadrado. La diferencia en principio no es que sea un error, la diferencia es que el área es diferente en principio. Entonces, si hiciéramos áreas iguales, estos valores se acercarían. Y evidentemente si habría una, suponiendo que pudiéramos llegar a un área igual, el sector circular tuviera la misma área que el cuadrado, aún así tendría que haber una diferencia. Obviamente va a ser mucho menor que los 4 10 milésimos de aquí. O sea, de esos 4, una parte de esos 4, la más importante, se explica por la diferencia de área. Ahí obviamente yo lo hice a ojo. Y bueno, otra cosa que busqué es que fueran medidas cerradas. Por ejemplo, el cuadrado mide 1000 por 1000. A lo mejor ahí se me escapó un pedacito del cerro, pero la idea era que fuera una medida cerrada. A lo mejor si quiero considerar completamente el cerro, pues sería una medida que no necesariamente es cerrada. Bueno, por último de hoy, para el día de hoy, fíjense, este es un problema en el que solo estoy considerando un bloque, la corrección que genera un bloque a un punto. Pero en realidad lo que se debe calcular es la corrección que un área de estudio genera sobre un punto. Es decir, aquí yo debía calcular otro bloque, otro bloque, otro bloque, y así alrededor de mi punto. Y entonces acabo de calcular este, debería calcular este, luego este, y al final hacer una sumatoria de todos los bloques. ¿Sí? Que es el ejercicio siguiente. Ahora resulta que ya mi área de estudio y solo la estoy haciendo así para efecto didáctico, pues pequeños, siguen siendo bloques de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Entonces,
solo es 1, 2, 3, 4, 5 kilómetros. ¿De acuerdo? Y entonces mi problema es calcular la corrección por topografía al bloque central, es decir, este bloque, o más bien el punto, mi punto de interés está aquí en el bloque central. Y quiero calcular la corrección por topografía, pero ahora uno por uno y hacer la suma. Y entonces el área de estudio de 5 por 5 kilómetros, o sea 25 kilómetros cuadrados, sería la corrección de esa área de estudio a este punto. Y entonces tendría que calcular, ahorita calculamos solamente un bloque. Este problema implica calcular 24 bloques, porque el bloque donde quiero encontrar la corrección, ese no se corrige a sí mismo, sino solo los exteriores corrigen a este. ¿De acuerdo? Y entonces tengo los datos. Fíjense, esta es mi altura promedio. Los datos que tengo ahí son alturas promedio. El dato que tengo aquí es la altura del punto. Entonces voy a corregir el punto P que está aquí, que tiene altura, esta altura, y voy a corregir todos los demás bloques. Si ustedes se fijan, es la misma área. Este es el cerro del Tenayo, este es el Chiquihuite, y acá lo que se alcanza a ver es el cerro de Zacatenco. Por aquí es la salida a Ecatepec. Por aquí. No es cierto. No es cierto, por aquí pasa el periférico, la salida a Ecatepec es por aquí. Este es Zacatenco y acá todavía quedaría el cerro del Tepeyac. Tepeyac, Zacatenco, Chiquihuite y bueno, ya la sierra de Guadalupe. Y la escuela estaría por... Este es el río de los Remedios. Aquí va el río de los Remedios. Aquí. Y luego por aquí se va hacia Ecatepec. Por aquí va el periférico, pero no la autopista Naucalpan-Ecatepec, que va en buena parte de su tramo por encima del río de los Remedios. Entonces, para más o menos, nada más para que identifiquen dónde es esto. Entonces, datos. Como aquí el problema no me dice la densidad, es 267. Si el problema no me dice la densidad, es 2.67. Si el problema me dice la densidad, pues la que me diga el problema. ¿Sí? La medida de los bloques es 1000 por 1000. Y la altura del punto que yo quiero corregir es 2241. Las demás alturas son alturas. Déjenme ver qué método usé para calcular. Usé el oficial. ¿Sí? Acuérdense que quedamos que el método oficial, el que viene en el Sistema Geodésico Nacional, es otro. Entonces uso ese, o sea, usé para efectos de nada más didácticos plantilla y rejilla y ya, nada más para que los conozcan, y de ahora en adelante solamente la fórmula que viene en el Sistema Geodésico Nacional. Bueno, en realidad la fórmula no es esta, sino la de la integral, la que viene en el sistema. Esta es una simplificación de la fórmula, porque obvio no podemos hacer una integral sobre el territorio, o bueno, sí podríamos, pero
sería muy complicado. Bueno, delta X y delta Y quedamos que son 1000 metros. G, ya sabemos, 6.67, Rho, 2670. Entonces, esta sumatoria va a ser el cálculo de 1 a 1 todos los bloques. Esta es una parte fija fuera de la sumatoria. Entonces, lo que yo estoy haciendo es calcular la parte fija. Esto está mal, aquí debe ser. Bueno, no, está bien, está bien. Y la parte de la sumatoria, fíjense, aquí tengo el bloque central. El bloque central que tiene esta altura, el bloque no se corrige a sí mismo, por eso está vacío. La distancia, ¿cómo calculé la distancia? Ahí es el bloque 150. El 150 es este. Este es el bloque central. Entonces estoy necesitando calcular esta distancia. Yo sé que cada bloque mide 1000 por 1000. Lo que quiere decir que de aquí a aquí hay 2500. Porque esta está al centro. De aquí a aquí también hay. No, de aquí. Bueno, Perdón, sí tiene razón. 2000. Porque es de centro a centro. Pues son 2000. De aquí a aquí también son 2000. Y entonces puedo saber esta distancia porque es un problema del teorema de Pitágoras. En realidad para todos. Para todos. Por ejemplo, de aquí a aquí pues son 1000. El teorema de Pitágoras es el mismo, nada más que uno de los catetos pues es 0. De aquí a aquí tengo 1000 por 1000. Mis catetos valen 1000. Mi distancia es la hipotenusa. Entonces, así se calculan las distancias, todas estas distancias, así se calculan. La elevación media, pues es la que viene en el dibujo. Esta es la elevación media, que es esta H. Esta H es cada una de estos datos. Y esta es este dato. Entonces aquí es la resta de este menos este, me da este. Este menos este, me da este. Este menos este, a este. Y así. Aquí tengo unos errores porque no podrían ser estas delta. Bueno, el tema es que aquí ya está elevado al cuadrado. La resta. Entonces sí podría ser. Perdón. Y luego dividida entre la distancia al cubo, la distancia es este. Y esta es la corrección de cada uno de los bloques. Fíjense, nada más para confirmar, aunque la distancia es diferente, el bloque 178 es el de Cerro del Tenayo. El 178, 5.61, 25 por 10 a la menos 10. ¿Cuánto nos dio en el otro? 0.00913. No, pero es por 10 a la menos 8. Y ahora nos da, aunque no es cierto. Lo que pasa es que es parcial, nos falta multiplicarlo por la otra parte, la parte fija. Entonces, si yo
multiplico, a ver si alguien me ayuda, este dato por este. ¿Cuál por cuál, perdón? Este por este. Por 10 a la menos 10 por 0.089. Pues va a aumentar a menos 12, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Porque aquel está a la menos 2. Ajá. Pues va a aumentar a menos 12, ¿no? 5 por... Bueno, a mí me dio 50.00814042 por 10 a la menos 12. 50. Ajá, sí. Si lo recorro uno más sería a la menos 13, 5. 98. 1 de 8 por 10 menos 1. Está raro, ¿no? A ver, hay que revisarle ahí. Bueno, entonces al final hago la sumatoria, esta sumatoria es sumar todos los datos y me da este. Este es este. Esa sumatoria es esta y multiplicada por la parte constante me da ese dato 0.09. Ya está casi, fíjense, ya está casi. ¿Se acuerdan que el gravímetro nos da 2 decimales? Entonces este ya está en el orden de las medidas del gravímetro, prácticamente es un décimo. Este aproximaría aquí a 10. Un décimo de miligram. Esa sería la corrección por topografía. Bueno, ahora vamos a hacer la práctica del segundo parcial. Nos quedan 10. La práctica del segundo parcial. Va a incluir un levantamiento de este tipo, en el que dividamos nuestra área de estudio en bloques rectangulares. Tenemos la desgracia de que no podemos salir de aquí de la escuela. Nos tenemos que concentrar aquí en la escuela. Y bueno, la primera tarea debería ser trazar la cuadrícula. Trazarla. Esa sería la primera parte de la práctica. Pues lo primero que tendrían que hacer es trazar una cuadrícula para que fuera, no sé, de no más de 10 metros. Tampoco tenemos cuadrados ¿De 10 por 10? de 10 por 10. Tampoco tenemos áreas muy grandes en la escuela. Déjenme salir. Ahí. No, pues sí, no. Ahorita les voy. En algún momento tuvimos la idea de crear un campo de prácticas allá en Zacatén. Pero para toda la escuela, incluso para geólogos, y más bien para geofísicos, que son los que más también necesitan levantamientos con sus instrumentos. Y la idea era
enterrar cosas y luego ellos con sus instrumentos poder Una búsqueda de detectar, ¿no? Y bueno, allá hasta de aquel lado donde está detrás el campo de prácticas de ¿Y por la ciclovía? Cheyennes, creo es, o no sé qué equipo de fútbol americano tiene su campo de entrenamiento ahí, y atrás de ese campo hay un área pues más o menos grande, todavía libre. Pues la idea era poder hacer un campo de prácticas para esta escuela, pero pues no se pudo. No se pudo. Y pues no podemos salir de aquí de la escuela. Entonces, estamos. Este no tiene. Es que se fue Maps, ¿no? Sería un Sí. Google. O hay que cambiarle la capa, ¿no? Pero O- aquí no, sí presenta Ahí, la. sí, ahí. No. Sería. Ahí está. Ahí está. Fíjense. El área más. Bueno, tendríamos chance aquí en las canchas. Ya está un cuadrado. El problema de las canchas es que pues, son canchas. Hay actividades, ¿no? Hay actividades y ni modo De quitar a los de compañeros. quitárselos. Otra área que está muy definida como cuadrada es el estacionamiento de gobierno. Ajá. Y la otra pues es la explanada. Ok. Sí. Así que va a sobrar un cuadrante. O a menos que alguien sea valiente y quiera abarcar 2 cuadrantes. Pues la idea es trazar, levantar uno sí, o sea, uno sí, uno no. Este sí, este sí, este sí. Como aquí donde mejor se ven. Creo que en Google Earth se ve más nítido. Están aquí. Y la idea es que a cada nodo le tenemos que levantar
GNSS, gravimetría y nivelación. Para cada nodo necesitamos ahí está, sí, se ve más nítido. Entonces la idea es dividir, yo creo que después del círculo, y así. Y uno sí, uno no, uno sí, uno no, uno sí, uno no, así. Entonces, por ejemplo, hay que levantar de cada punto de estos, hay que hacer una práctica que vamos a levantar GNSS, pi, lambda, h. Luego vamos a levantar gravedad y luego vamos a levantar elevaciones. Todo eso en el segundo parcial. Sobre todo porque no tenemos equipos. Cuando hagan GNSS, pues hay que aprovechar la estación de la escuela para que puedan levantar todos en una sola sesión, porque si no, y nos faltaría este y este. Y el otro pues puede empezar aquí, aquí, y aquí. Bueno, aquí habría otro, aquí. Y hay que tomar la distancia, hay que saber cuánto mide esto. Recuérdense que esto es delta X y delta Y. Eso es delta X y delta Y. Bueno, más bien, como este es el nodo, como es el nodo, el bloque sería este, para que este quede al centro. Y entonces estos sí son delta X, delta Y y delta X. Entonces esa es la práctica de mañana. Como no hay suficiente equipo, van a tener que rotarse. El que usa el GNSS, pues no hay más que un par que funciona, entiendo. Entonces, los otros harán nivelación o gravimetría. Les digo esto porque de otra forma hay que trazar la cuadrícula. Lo primero que tendríamos que hacer es trazar esta cuadrícula y trazarla de tal modo que la garanticemos su supervivencia por al menos un mes y medio, que es lo que dura el parcial. Y ese es quizá el problema más serio que tenemos aquí en la escuela. Trazar algo y que no se mantenga, pues es complicado. Luego, si usamos el estacionamiento, imaginen, marcan los puntos, hoy está libre, el día que quieran levantar, ya no está libre. Es el problema del estacionamiento. Las canchas, el problema de las canchas es que siempre hay gente haciendo deporte y nos queda
Nos queda el único espacio que nos queda, que es este. Pero ese no tiene una geometría que nos permita hacer una cuadrícula. O sea, no tiene geometría para que la podamos aprovechar. Necesitaríamos un espacio. Entonces, pues desafortunadamente, el único espacio, esta foto ya es muy vieja, porque aquí todavía hay 2 edificios. Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, este espacio que podría ser útil, en realidad ese ya no existe. Sí, está dividida la imagen satelital, ¿verdad? Sí, está bien viejísimo. Todavía está la canchita de fútbol que existió ahí. Tiene años. No me habían actualizado esa franja. Está bien desactualizada ahí. Bueno, ¿alguna duda? ¿Puede elegir mi cara o la? ¿Usted está en el mismo equipo que el compañero? Sí, estaba viendo. Pues escojan. A ver. No, pero de los 4 cuadrantes. De los 4 cuadrantes, ¿cuál? De los 4 ¿Cuál cuadrantes quiere? elijo ese, donde ya puso el ejemplo. Pegado al asta, ¿no? ¿Cuál? Ajá, ese. ¿Este? Ajá. Ok. El contrario. Sí, sí. ¿O este? Sí, ¿no? ¿El opuesto? El opuesto. El otro, bueno, sí. El de abajo, eso. Seamos continuos. Vale. Ya lo que hay que, a lo que hay que ponerse de acuerdo es no hay GNSS para los dos equipos, nada más hay para uno. Entonces uno usa GNSS y el otro hace Y nivelación. la otra placa que nos dijo que también tiene gravimetría, ¿cuál es? Está al centro, ¿no? Es este, aunque no hay marca, es el centro de este. Y de hecho lo compartí, debía haber Sí, compartido. lo subió al Teams. Lo subí a Teams, ¿verdad? Para que todos tengan el dato de gravedad. Tiene latitud, longitud, altura y gravedad, este punto. Ah, Que este no está en el inventario, en el Excel, este no está, por eso lo agregué. Sobre todo pensando que el otro puede que un día esté bloqueado, puede que no. Sí. Entonces no hay garantía de poder usar el Sí, otro. más que nada el otro por los cambios. Entonces ahí sí podemos hacer la nivelación, tomar banco ahí. Y... Pero este es banco de gravedad. El banco de nivel es el de La aquí, placa, ¿no? la placa. Este es el banco de nivel. ¿Ok? Ok. Que yo les decía que la Z, que debía haberlo corregido el Excel, ya no debe haber H mayúsculo, debe haber Z y H minúsculo. Entonces la columna Z de este es el banco. Entonces para nivelar pues hay que usar este de partida para tener las alturas de... Y cuando se haga gravimetría también se tiene que tomar ese, ¿no? Esa placa. No, porque para la gravimetría el banco es este. Este es el banco. Eso simplifica, porque todo está la junto. nivelación ahí está toda concentrada, la gravimetría ahí está toda concentrada. Simplifica la tarea. ¿Sí? Vale. ¿Y si puedo cambiar